¿Qué pasará entre nosotros? Quizás estás preocupada, preocupado o confundida, confundido, porque sientes que no tenéis una comunicación clara, no sabes si lo que espera de la relación es lo mismo que tú. También puede ser pues un nuevo amor, esa primera cita, y quieres saber si hay futuro. Las cartas ya están preparadas para comenzar a preguntarles. Acompáñame, vamos a ver qué nos dicen. Hola mis flores de luz, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero y deseo que muy bien. Os doy de nuevo la bienvenida al canal. Si es la primera vez que me estáis viendo, mi nombre es Carmen María. Vamos a preguntarle a las cartas qué pasará entre vosotros dos. Si ya tenéis una relación, en qué momento os encontráis y si es la primera vez que quedáis, pues para ver cómo va a funcionar esa relación, cómo va a estar en el futuro. Bueno, voy a ir apartando esto por aquí y vamos a comenzar la lectura. Bueno, antes de comenzar quiero recordarte que la lectura es general para el colectivo, por supuesto es atemporal y siempre llega a ti en el momento justo. En caso de que no resuene contigo, coge lo que te pueda ayudar del mensaje y el resto pues déjalo pasar para que a otra persona le llegue. Bueno, vamos a ver. Voy a hacer, como siempre, 3 opciones para que puedas escoger. Bueno, vamos a ver. Así, vamos a ponerlas bien. Para la primera opción voy a poner este búho de color plateado. Para la segunda opción, este búho de color verde. Para la tercera opción, este búho de color rosa. Bueno, ahora como te digo siempre, si es necesario, pausa el vídeo, pues para ver con cuál de ellos vibra y conecta tu corazón. Ahora tienes que guiarte por tu intuición. Si la opción con la que ha conectado tu corazón es el búho de color plata, vamos a ver las cartas que han salido para ti, pero antes vamos a ver cómo están las energías, cómo tenéis las energías en este momento respecto a la situación, a esta relación por la que estás preguntando, qué pasará entre nosotros a partir de hoy. Vamos a ver cómo está la energía de esta relación, cómo está la energía de tu persona especial y la tuya misma en esta situación. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Voy a sacar 3 cartas. Esta es la energía de cómo está la relación. Esta es la energía de tu persona especial y esta es la energía que tienes tú. Bueno, vamos a ver. Mira, la carta de los enamorados es la carta que representa la energía de la pareja, cómo está en este momento esa conexión con la que tú, por la que tú estás preguntando. Y nos dice que hay atracción, tenéis una conexión emocional muy fuerte, en esta relación hay amor. Lo que ocurre es que la carta que representa a tu personita especial, que es la carta de la fuerza, nos dice que esta persona pues se controla mucho sus emociones y sentimientos. Quizás no, pues no quiere dejarse llevar, no quiere perder el control y quizás pues es eso lo que a ti te hace dudar, porque la energía que te representa a ti, mira la carta del carro, tú eres una persona que necesita movimiento, eres una persona que necesita avance, que quieres que sea ya la relación estable que tú buscas pues para avanzar en la vida, para ver y ir hacia otros horizontes junto a él o junto a ella. La verdad es que las energías son muy positivas, sobre todo la energía que representa a esta unión. Tanto si es el comienzo de una relación, en esta relación hay una conexión muy bonita y hay mucho amor, ¿vale? Sí que es cierto que es una persona pues, que controla sus emociones y sus sentimientos, las controla, le cuesta dejarse llevar, pero él o ella es una persona muy explosiva, que si tú llegas a conocer realmente lo que hay en su interior, lo que hay en su corazón, te vas a dar cuenta de que es una persona pues que
con mucha pasión en su interior, pero en estos momentos no quiere dejarla salir, no quiere que te lleves una mala impresión de él o de ella, ¿vale? Y como hemos dicho, la carta del carro pues es la carta del avance. Tú quieres que esta relación salga hacia adelante. Estás convencido o convencida, quieres que salga bien. Si la opción con la que ha conectado tu corazón es el búho plateado, vamos a ver qué cartas han salido para ti. Vamos a ver. Niños. Su vida amorosa se ve influenciada por los niños. Merece la pena esperar. La sincronización divina actúa en su vida amorosa. Y relación kármica. Ya se conocían. La carta que representa los niños, que te dice su vida amorosa se ve influenciada por los niños. Seguramente que esta pareja aporta a la relación pues algún hijo, porque ya te está diciendo que la vida amorosa se ve influenciada por los niños, o quizá eres tú quien aporta a la relación ya un niño, ¿vale? Eso pues a lo mejor te hace dudar y pensar si él o ella está dispuesto a tener esa relación contigo porque tú tienes un hijo, pero es que es lo mismo, o sea, tú estás dispuesto o dispuesta a tener esa relación con esta persona porque sea padre o sea madre, no debe de ser ningún impedimento, ¿vale? Es algo más, es un aprendizaje más pues con el que tienes que ir hacia adelante, con el que tienes que avanzar en esa relación, ¿vale? Es un reto que pone la vida ante ti. Te dice, merece la pena esperar. La sincronización divina actúa en su vida amorosa, es decir, que si esta persona ha aparecido en tu vida es porque tenía que ser así, es porque este aprendizaje lo teníais pactado ya de antes, porque cuando te ha salido también la carta de la relación kármica ya se conocían, es decir, que las almas ya pactaron el encuentro aquí en la tierra, pues para tener un crecimiento y un aprendizaje juntos. Quizás en otra vida pues dejasteis cosas sin resolver y en esta ha llegado el momento de resolverlas, ¿vale? Qué bonito. La verdad es que esta relación a partir de hoy, o sea, tanto si estás comenzando como si ya has comenzado y ves que esta persona, pues como ha salido la carta, es una persona muy comedida, es una persona que se controla, ten en cuenta que no quiere fallar, quiere que esta relación vaya hacia adelante. Y sí que es cierto que vais a tener vais a tener que avanzar juntos porque vais a tener un aprendizaje en común y quizás también parte de ese aprendizaje pues son los niños que se aportan a esta relación. Entonces merece la pena esperar, daros un tiempo para tener las cosas claras, para saber que ambos vais en la misma dirección y sobre todo aclarar las cosas hablando, porque seguramente que ambos pensáis lo mismo, que sentís lo mismo y os lo estáis callando pensando que quizás pues la otra persona no está preparada para ir hacia adelante pues con lo que vosotros aportáis a la relación. Y lo que nos está diciendo esta lectura es que sí que está preparado, que sí que está preparada, que confía en esa relación y que quiere, al igual que tú, que vaya hacia adelante. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Vamos a ver ahora el mensaje que tienen para ti, la información que quieren que sepas los ángeles. Vamos a ver qué mensaje tienen para ti. Vamos a ver. Caresa. Te hallas en el final de un ciclo de tu vida. Invoca a tus ángeles para que te consuelen y guíen hacia el próximo paso que debes dar. Te espera la felicidad. Mira, ¿ves? O sea, te está diciendo que no tengas ningún miedo, que la vida tal y como la conocías antes ha cambiado. Esta persona entra en tu vida y si, como hemos dicho antes, él o tú aportáis pues unos hijos, es una vida que comienza de nuevo, que comienza pues era diferente y al final enriqueciéndola. Y te dice que te espera la felicidad, no tengas miedo. No tengas miedo porque, bueno, al principio puede resultarte pues como un poco, te puede dar un poco de vértigo, un poco de miedo, decir, madre mía, esta relación en la que me estoy metiendo, ¿cómo va a funcionar? Pero es que tenía que ser así y te espera la felicidad. ¡Qué bonito! Mira, paciencia. Ahora es el momento de aprender, estudiar y recopilar información
disfruta del hecho de ser estudiante, porque en el futuro convertirás tus conocimientos en acción. O sea, te está diciendo la carta que cojas esto que te está sucediendo pues para aprender, porque en un futuro no lejano tú tendrás tus propios hijos. Si los hijos los aporta él, tendrás tus propios hijos y habrás madurado y sabrás lo que es ser padre o ser madre, ¿vale? Qué bonito. O sea, es un aprendizaje que tú vas a tener con esta pareja y con sus hijos, pues vas a tener paciencia, vas a saber que muchas veces esta persona pues no va a poder ir a lo mejor a un sitio donde tú quieres, pues porque tiene que estar con su hijo o con su hija, o porque ese sitio pues no es apropiado para el niño o la niña. Entonces es como que os vais a tener que amoldar un poco a la nueva situación, pero te dice que tengas paciencia porque esto te va a venir bien, es un aprendizaje bueno para ti, para tu alma, para crecer, porque luego en un futuro pues tú también serás padre o serás madre y sabrás lo que es tener una relación pues bueno, en la que el amor está repartido, el amor de los hijos y el amor de la pareja, pero que al final todo junto hace una familia, ¿no? Que es lo más bonito que todos los seres humanos buscamos, que es crear un hogar, crear una familia y tener paz, tranquilidad y felicidad y armonía en él. Bueno, vamos a ver ahora el mensaje consejo que trae para ti el oráculo de la sabiduría. Vamos a ver cuál es el mensaje que quiere darte hoy el oráculo de la sabiduría. Vamos a ver. Mira, la carta de ¿por qué? Tú te preguntas ¿por qué? ¿Por qué he tenido que conocer al amor de mi vida en estas circunstancias? ¿Por qué? Pero es que te estás planteando muchas cosas, estás dando muchas vueltas a lo mismo y te está diciendo la vida pues que no es necesario, ¿vale? Que todo llega en el momento justo y en el momento adecuado y las circunstancias son las que tenían que ser, os teníais que encontrar. Ya sabes que esta relación es kármica, que son cosas que habéis pactado antes de venir como almas, antes de reencarnaros. Entonces esto tenía que ser así, ¿vale? Si la opción con la que ha conectado tu corazón es el búho de color verde, vamos a ver las cartas que han salido para ti, pero antes de ello vamos a ver qué energía tiene esta relación, qué energía tiene la relación y qué energía tiene tu persona especial y la energía que tienes tú respecto a esta relación por la que estamos preguntando sobre qué pasará entre nosotros a partir de hoy, ¿vale? Vamos a ver la energía que tiene la relación, tanto si es el comienzo como si ya lleváis un tiempo, la energía que tiene tu persona especial y la energía que tienes tú respecto a esta relación. Bueno, vamos a ver. Mira, la energía del Papa, la energía de la estrella y la energía del carro. Las ponemos así para que las veas bien. Mira, la energía del Papa nos dice que esta relación se está construyendo sobre unos cimientos sólidos, que los dos queréis lo mismo de la relación, queréis formar algo estable en lo que poder, pues en un futuro, construir un hogar, ¿vale? La carta de la estrella, que es la energía de tu persona especial, pues nos dice que esta persona ha pasado por mucho quizás en otras relaciones y que llega a esta renovada con ganas de ilusionarse. Él o ella siente que tú eres esa persona con la que poder cumplir sus sueños, ¿vale? En esta relación está viendo sus sueños cumplidos y esta es la carta que te representa a ti y es la carta del carro, la energía de avance. Tú en estos momentos lo tienes claro y quieres que esta relación salga hacia adelante y poder cumplir junto a él o junto a ella tus sueños también. Qué bonito, te han salido unas cartas muy bonitas. Vamos a ver ahora las cartas que nos dicen, las cartas que nos han salido para ti. Mira, la carta del flirteo. Abra su mente. Puede que su alma gemela difiera del tipo de persona que espera conocer. Seguro que es ella, la pareja que está buscando es alguien que ya conoce. Qué bonito. Mira, lo que las cartas te quieren decir es que, bueno, estáis comenzando, pues,
en esos primeros momentos de pasarlo bien, del tonteo que hay para construir ese amor cuando se comienza, las miradas, el cogerte de la mano, el salir, el entrar, el pasarlo bien. Quizás esta persona no es lo que tú esperabas, aunque tú en la relación nos está diciendo que las bases son sólidas, pues a lo mejor hay cosas que en él o en ella pues a ti no es tu ideal, no es lo que tú habías idealizado de una pareja, quizás su forma de vestir, su peinado, las cosas que le gustan. A lo mejor tú pensabas pues que ibais a coincidir ibas a tener más cosas en común, aficiones, y quizás pues no es lo que tú esperabas, ¿vale? Pero es una persona con un fondo muy bonito, con un fondo muy bueno, y te dice la carta, seguro que es ella, seguro que es él. La pareja que estabas buscando es alguien que tú ya conoces. O sea que esta persona con la que tú has comenzado es la persona que tienes que darle una oportunidad a la relación, porque ambos queréis lo mismo, queréis formar una relación estable en la que cimentar luego pues un hogar, una familia. Él o ella ha visto en esta relación sus sueños cumplidos, y tú tienes la energía del avance, la energía, las ganas de que esto vaya hacia adelante. Qué bonito, qué bonita lectura te ha salido. Espero realmente que te esté gustando. Vamos a ver ahora qué te dicen los ángeles. Vamos a ver qué mensaje traen para ti los ángeles. Vamos a ver qué mensaje traen para ti los ángeles. Isaías, es un buen momento para dar a luz nuevas ideas y situaciones en tu vida. Yo te vigilo, te guío y te protejo durante estos cambios. Y Teresa, has estado muy atareada, ocupándote de las necesidades de los demás, pero ha llegado el momento de descansar y de cuidar de ti. Qué bonito, o sea, te está diciendo que bueno, no pienses tanto las cosas, no le des tantas vueltas, ¿vale? Es el momento de pensar en ti, de hacer lo que te haga feliz, lo que tú sientas que es para ti. Si tú quieres salir, si quieres hacer algo, si quieres tener unos cuidados, esta persona tú se lo puedes decir. Que te quiera acompañar, que no te quiera acompañar, pues vas tú. O sea, a veces hay que darse también un poco de espacio y no estar siempre al lado de la otra persona. Hay que compartir momentos, pero también tenemos que tener momentos para nosotros solos, para nosotras solas, nuestros momentos en soledad, pues para hacer que nuestra energía siga estando elevada, para que podamos transmitir a las personas que están con nosotros o con nosotras pues felicidad, alegría, que sientan que estar con nosotros es lo mejor que les ha pasado en la vida, porque somos luz, somos esa luz que llena su corazón y su vida. La verdad es que el mensaje está siendo muy positivo y muy bonito. Espero que te esté gustando. Vamos a ver ahora el oráculo de la sabiduría, qué mensaje tiene para ti. Vamos a ver. Decirte también que si la lectura te está gustando, pues me gustaría que te suscribas al canal, que le des a las notificaciones y a la campanita, y si ya estás suscrito o suscrita, pues 1.000.000 de gracias. 1.000.000 de gracias por la suscripción, por los comentarios y sobre todo pues por estar aquí acompañándome. Mira, dice, haz limpieza. Esto no quiere decir que tengas la casa sucia y que tengas que limpiar. Esto es a nivel energético, es decir, tienes que darte cuenta ya de las cosas que suman en tu vida, y las que no, pues dejarlas atrás y fluir, ¿no? Quizás a lo mejor con esta relación pues habrán personas que a lo mejor te digan, ay, pues mira, esta persona pues yo no la veo para ti, o te pongan pegas. Pues ha llegado el momento de mirar por ti. Mira, ¿ves? La carta Teresa te lo dice. Te dice, has estado muy atareada ocupándote de las necesidades de los demás, pero ha llegado el momento de descansar y de cuidar de ti, ¿vale? Por eso tú tienes que mirar lo que es bueno para ti y hacer esa limpieza. Al final tienes que dejar, pues mira, pensamientos que
te dice, como te han dicho antes las cartas, que te han dicho abra su mente, pues tendrás que dejar atrás pensamientos, patrones adquiridos que ya en esta relación te estás dando cuenta de que tienes que abrir tu mente, de que es algo nuevo que te lleva hacia adelante, pero que no es, esto es lo que tienes que vivir tú, no lo que han vivido otras parejas o otras personas, como pueden ser familiares tuyos, tus padres, tus hermanos, incluso amistades que ya estén en pareja y tú quieras tener pues algo semejante a ellos. Tú vas a tener la historia de amor que a ti te pertenece, que tú, que la que tienes que vivir tú. Por eso tienes que tener tu mente y tu camino despejado y que solamente haya energía positiva, energía de amor. Esa es la limpieza que tienes que hacer. Ya te digo, quizás son sitios a los que debes de dejar de ir, personas con las que debes de dejar de juntarte o verlas lo menos posible, pues porque a lo mejor esas personas a la hora de hablar contigo pues llenan tu mente de pensamientos negativos, ¿vale? Entonces todo lo que no te sume tienes que limpiarlo. Tú solamente admite en tu vida emociones, sentimientos, pensamientos, gente que te sume, gente que te haga sentir bien. Si la opción con la que ha conectado tu corazón es el búho de color rosa, vamos a ver las cartas que han salido para ti, pero antes de ello vamos a ver las energías, la energía que tiene esta relación, la energía que tiene tu persona especial y la energía que tienes tú. Bueno, vamos a sacar la carta que corresponde a la relación. La energía que tiene tu persona especial y la energía que te representa a ti en esta relación. Bueno, vamos a ver. La carta de la rueda de la fortuna, la carta del carro y la carta del juicio. Las pongo así para que las veas bien. Lo que nos está indicando la rueda de la fortuna es que esta relación pues está teniendo como unas subidas y unas bajadas, como que no es lo que tú esperabas, ¿vale? Mira, la carta de tu persona especial, él o ella sí que lo tiene claro, él quiere que esta relación salga hacia adelante, quiere tirar de esta relación, tiene energía positiva, energía de avance. Él o ella se siente cómodo en esta relación y quiere salvarla a toda costa, pero la energía que tú tienes es la energía del juicio y es como que tú tienes en tus sentimientos alguien del pasado, es como que no has cerrado una relación que tuviste o que piensas en alguien de tu pasado, ¿vale? Ahora lo vamos a ver con las cartas. Mira, vamos a ver las cartas que te han salido. Mira, quiérase a sí mismo primero, respetándose a sí mismo se vuelve más atractivo. Deje que se marche su ex. Ha llegado la hora de purificar su energía. Qué fuerte, qué fuerte. Mira, te das cuenta, te he dicho, la energía que tú tienes es la energía del juicio. Esta carta te dice que tienes que olvidarte de alguien de tu pasado. Tienes que perdonar, tienes que pasar página, ¿vale? Te he dicho en un principio que no sabía si es que tú te seguías acordando de alguien de tu pasado, pero lo que nos dice esta carta es que no le has perdonado, ¿vale? Para tú poder confiar y estar pleno o plena en esta relación, debes perdonar y debes dejar el pasado atrás, ¿vale? Para comenzar esta relación. Ha llegado la hora de purificar su energía. Tienes que purificarla, tienes que dejar la negatividad aparte, atrás y transformarla en energía positiva porque esta persona merece la pena, ¿vale? Vamos a ver la siguiente carta. Mira, luna de miel, qué fuerte. Aprecie el encanto de unas vacaciones en pareja. O sea, posiblemente lo que necesitas con esta persona es tener unas vacaciones pues para conoceros mejor, para conectar, para ver con él o con ella el día a día, para ver que no es igual que la persona que dejaste atrás, que ese es tuyo, que te hizo daño. Por eso la relación, la energía que nos ha salido de la relación ha sido la rueda de la fortuna, porque hay subidas y bajadas, no terminas de sentirte seguro, segura en esta relación. Pero la energía de tu persona especial es la energía del carro, la energía de avance. Él o ella sí que lo tiene claro y está tirando de esta relación para salvarla, para salir hacia adelante. Y aquí te dicen las cartas, pues eso, que tienes que perdonar a tu ex y dejarlo en el pasado. Darte cuenta que cuando tú le perdones y te quites esa energía negativa vas a descansar porque vas a quitarte una mochila que llevas encima, de que no te deja avanzar, es una mochila de energía negativa que te está frenando, que te está parando, que te pesa mucho.
fluye, fluye, déjala pasar, déjala que se transmute y transmútala llenándola de alegría y de felicidad con estas bonitas vacaciones que te dice la luna de miel. Representa pues eso, un entorno bonito en el que tú vives unas vacaciones con esta pareja. Qué bonito, qué lectura más bonita te ha salido y sobre todo muy positiva, porque lo que te está diciendo es que en estos momentos esta relación, tú dices, bueno, ¿qué pasará entre nosotros a partir de hoy? Pues mira, que esta persona está luchando por ti, que quiere que esta relación salga hacia adelante, pero que tú tienes que romper con ese pasado, tienes que perdonarla y luchar por esta relación, disfrutarla y vivir el momento de felicidad pues que esta persona te está ofreciendo. Qué bonita lectura te ha salido. Vamos a ver ahora el mensaje que tienen para ti los ángeles. Vamos a ver. Qué lectura más bonita te ha salido. Tienes que aligerar esa carga negativa que llevas sobre los hombros y comenzar a disfrutar el momento presente, ¿vale? Todas las personas no somos iguales. Si en el pasado este es o esta es tuya, te hizo daño, todo el mundo no va a ser igual y la persona con la que has dado ahora, la persona que has encontrado es una persona que merece la pena, es una persona que mira, que está tirando de la relación y que quiere que a toda costa pues tú estés bien. Vamos a ver, ¿qué nos dicen? Chantal, vivirás un nuevo romance de forma inminente, ya sea con alguien que acabas de conocer. A ver, es que no veo bien. Acabas de conocer o a través de la pasión recuperada con tu pareja actual. Ábrete a dar y recibir amor. ¿Ves? Qué fuerte lo que te está diciendo. O sea, vivirás un nuevo romance, bien con alguien que vas a conocer o con la persona que estás ahora. Con esta persona ábrete a dar y recibir amor, que es lo que te está pidiendo la relación, ¿vale? Qué bonito, qué bonita carta. Vamos a ver la siguiente. Ivone. Mantienes un vínculo especial con los animales. Tus mascotas en la tierra y en el cielo cuentan con la protección de los ángeles. Qué bonito, o sea, eres una persona con un corazón muy bonito. Las personas que aman a los animales somos personas muy sensibles a las que, pues eso, tenemos miedo a que nos hagan daño en el corazón. Por eso tú aquí, pues has sufrido dolor y te está costando reponerte. Pero mira, o sea, la vida te ha puesto en el camino una buena persona. Y te dicen también, a lo mejor sufres, pues por si hace poco que se te ha ido algún animalito, pues te está diciendo que tranquilo, tranquila, que están protegidos por los ángeles en el cielo, ¿vale? Y que tus mascotas, tanto en el cielo como en la tierra, pues también te protegen, te ayudan a ti, ¿vale? Qué bonito, qué bonita lectura. Bueno, vamos a ver ahora el mensaje que tiene para ti el oráculo de la sabiduría. Vamos a ver qué mensaje sale. Aires de cambio, es que es increíble, o sea, te lo están diciendo, pero vamos, de todas las maneras posibles. Aires de cambios, lo necesitas. Necesitas dejar ya ese pasado atrás y, como te he dicho antes, ir ligera de equipaje para poder vivir plenamente esta relación, ¿vale? Que es una persona que merece la pena, sobre todo porque te está diciendo que esta persona tira de la relación, que está tirando para que tú salgas hacia adelante, para que te sientas feliz, para que estés contento, contenta a su lado. Mira, aquí te dicen que tengas con él o con ella pues unas vacaciones, que lo pases bien, que vivas momentos y te des cuenta de que todas las heridas al final se sanan y que ahora es tu momento, ha llegado el momento de vivir y disfrutar. Este momento es para ti. Mira, con esta carta te digo, con esta carta de aires de cambio, de pasarlo bien, de disfrutar, de dejar que la vida te lleve hacia adelante, hacia cosas bonitas. Yo te digo, recuerda, ilumina tu camino y deja huella para que quien se cruce contigo siempre se lleve una buena impresión de ti. Brilla mi girasol, mi flor de luz. Bendiciones infinitas de luz para ti, para todos.